Gracias y paz sea con todos ustedes. Gracias por estar en nuestra plataforma. Gracias por el apoyo que nos han dado. Y en esta ocasión me encuentro con un amigo, un hermano, un hijo. Y qué más decir de él. Es pastor a su corta edad y le damos la bienvenida a esta plataforma. Así que, Pastor Moisés Frías, bienvenido a esta plataforma. Amén, amén. Gracias y paz. Un placer, un inmenso honor estar en tu plataforma, Chaylin. Y de verdad que me siento a gusto. Como decía la profeta Chaylin, yo respondo al nombre de Moisés Frías. Y a temprana edad, pastor, eso es un honor. Muy bien, vamos a iniciar haciendo un recorrido por la vida del pastor Moisés Frías para que usted lo conozca un poquito más, porque muchos de las personas que siguen mi canal han escuchado los mensajes de él, porque tengo varios mensajes en mi plataforma y a mucha gente le ha gustado. Entonces vamos a iniciar. ¿Dónde nace Moisés Frías? Bueno, Moisés nace aquí en la ciudad de San Pedro de Macorís. Macorizano. Macorizano de pura cepa, como dicen por ahí. En el antiguo hospital George, que ahora es el doctor Antonio Musa. Por ahí por los años del 95. Ay, 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 Moisés, vos eres un muchachito. Todavía. ¿Y en qué sector tú te criaste aquí de San Pedro? Bueno, me crié en el sector Loma de Cochero, Villa Magdalena y entre esos dos sectores. Bien conocido que es Villa Magdalena aquí en esta provincia. Por ahí hay dos colegios. Yo estudié por ahí, en el colegio Adventista. Y está el otro colegio que me parece que es Testigo de Jehová, que es Gran Manantial de Sabiduría. Exactamente. Por ahí, no me crié por ahí porque yo soy de aquí de la avenida Mauricio Báez, pero recurría mucho por ahí. Moisés, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo tú la puedes describir? Bueno, mi infancia fue realmente un poco difícil. Describir mi infancia es recordar momentos difíciles. Imagínate perder a mi madre a temprana edad, a los 11 días de haber nacido, y criarme en un hogar donde me dieron el apoyo, el crecimiento, pero no era el afecto de una familia materna o paterna, biológica. ¿Con quién tú te criaste? Me crié con una familia de adopción, pero que realmente son mi familia porque fueron quienes me dieron este tamaño. Y hasta ahora, tú sabes. Yo sé que te voy a hacer una pregunta que es un poquito difícil y que desde mi punto de vista yo entiendo de que perder a un familiar y más a una madre son cosas que no se superan. Pero ¿cómo tú creciste y cómo tú pudiste lidiar con la falta de tu madre en todo tu crecimiento? En mi crecimiento lo más difícil fue eso. El no tener una madre biológica. Es tan difícil que es tú ver llegar a tus vecinos, tus amigos, ¿verdad? O a tus hermanos o primos y saludar a una madre. Dios te bendiga, madre, bendición, mamá. Tú no poder hacerlo o sentir esa falta en las noches, ese afecto de una madre sincera, es lo más difícil. Y eso afectó mucho quizás en mi temperamento, en mi carácter. ¿Tú eras travieso durante tu adolescencia? Sí, se puede decir que Moisés cabezón, como dicen los dominicanos. Cabezón, sí, Moisés era travieso. Cabezón. ¿Hiciste mucha travesura? Bastante, realmente bastante. ¿Tú le atribuyes ese comportamiento tal vez fuera de lugar, vamos a decirlo así, a la falta de tu madre? Realmente yo lo atribuyo, pero no justifico mis faltas, pero sí lo atribuyo porque cuando un niño se cría con ese vacío y esa falta de amor de su madre, muchas cosas pueden suceder en el temperamento y en las actitudes del niño. Moisés, ¿terminaste el bachillerato o no? Sí, gracias a Dios lo terminé, no a la edad que debía hacerlo, pero por las dificultades que atravesé, fui un joven con deficiencia en los papeles o acta de nacimiento, como se conoce en este país, pero aún así pude terminar mis estudios en el bachillerato, gracias le doy a Dios, y estamos tirando para adelante. Te voy a hacer esta pregunta y es como volver hacia atrás. Yo quisiera como que tú me contaras un poquito de
de esa edad tuya de la adolescencia hasta la adultez. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos jóvenes que han pasado por lo mismo que tú. Tal vez no han perdido a su mamá, pero han perdido a su papá. O muchos también perdieron su mamá y se encuentran como en ese lapso de esa edad que no han sabido lidiar con la pérdida de su madre. Porque es algo que tú no superas, pero hasta cierto punto tú aprendes a lidiar con eso, me imagino. Entonces yo quisiera como que tú me contaras un poquito de cómo fue tu comportamiento y tu desarrollo en esa edad. Mira, a pesar de que la adolescencia es de la época más difícil en una persona, están los ciertos cambios de emociones. Es donde la mayoría de los seres humanos adoptan lo que es la doble personalidad, sí, o podemos decir la bipolaridad. Muchos se desarrollan con una rebeldía increíble. Exactamente. Los bajo ánimos, a veces estás bien, a veces estás muy mal. Y para mí fue una trayectoria difícil la adolescencia hacia la adultez. Fue tan difícil que en diferentes ocasiones intenté suicidarme, ¿sabes? A lo callado, donde nadie sabía. O sea, tú caíste como en una especie de depresión. Yo caí en la depresión máxima, yo podría decir. Yo llegué al punto donde yo alucinaba muchas veces en edad de 13 a 15 años, alucinaba ver a mi mamá. Wow. Pero eran cosas que yo me la callaba, nadie sabía lo que yo estaba pasando, yo no solía decir lo mío, pero sí aluciné muchas veces. Incluso yo escribía, quizás a diario, por hora, yo escribía mucho acerca de cómo me sentía. Y eso es... Era como una especie de desahogo. Exactamente. Pero superar esa etapa y poder criarme en esa etapa, fue cuando yo sufría tanto bullying, ¿verdad? Tanta cura, como decimos en el auge popular. Los niños, sí, a pesar de que tienen cierta inocencia, son crueles, en ese porque, sentido. Por ejemplo, a mí me decían en ocasiones, tú no tienes familia. O cuando me preguntaban sobre mi nombre, yo respondía, me decían, esa es mentira, porque tú no tienes de nacimiento, tú no existes en el mundo. Tú estás, pero no estás. Si tú te mueres ahora mismo, no se te puede reclamar. Entonces, eran cosas que yo sufría, que realmente me dolían, pero fueron de las cosas que me impulsaron a decir, yo no puedo seguir de la misma manera, yo tengo que cambiar. ¿Canalizaste eso de una buena manera? Tratando de superarte. Sí, podemos decir que sí, ya a partir de los 18 años, que fue cuando comencé a ver la vida de otra manera, a pesar de que no tenía la cédula. ¿Qué cambió ahí, Moisés, que tú empezaste a ver la vida de otra manera? Bueno, fíjate que cuando yo cumplí los 18, comencé a ver una puerta abierta en cuanto a mi acta de nacimiento. Y cuando la conseguí, que pude obtener la cédula, entonces dije, ya yo no puedo ser el mismo. Fue como un logro. Exacto, dije, yo tengo que cambiar. Ya yo no puedo comportarme igual porque ya yo tengo una cédula de identidad, ya yo aparezco hasta en los cuarteles y cualquier cosa y estoy encharcado. Yo tengo que cambiar mi vida. Yo no puedo seguir igual, yo no puedo seguir de la misma manera. Y decidir entonces, dije, yo voy a terminar mi bachillerato. Yo voy a terminar el bachillerato y yo voy por la universidad. Y así entonces decidí cambiar. Moisés, tú en tu niñez y adolescencia, ¿tuviste alguna figura en tu familia que te enseñó de la palabra de Dios o tú no tuviste eso? Simplemente tú sabías que había un Dios por normal, porque somos un pueblo creyente, los dominicanos somos muy creyentes. ¿Qué te puedo decir? Mira, no lo tuve y tampoco era creyente de nada. Era una persona que no tenía ningún tipo de creencia, porque para mí el bien y el mal daba igual. O sea, yo buscaba un culpable a todo lo que a mí me sucedía. Yo buscaba un responsable de todo lo que estaba pasando en mi vida. Para mí tenía que haber un responsable de la muerte de mi mamá, sí, de que yo me criara sin mis hermanos, de que yo me criara lejos de mi familia biológica. Para mí tenía que haber un responsable. Y yo por eso no creía. ¿Tú culpabas a Dios? Llegó un momento en que sí. Llegó un momento en que todo mi ruego y todo mi clamor era ¿por qué? O sea, ¿por qué tú permites que me pasen las cosas? Entonces ahí yo en ciertos puntos decía que no creía en nada, pero llegó una ocasión donde yo decía, pero si yo no creo en nada, ¿por quién es Dios? ¿A qué Dios yo estoy culpando? O sea, y realmente sí. ¿Cómo tú conociste al Señor? ¿Qué edad tú tenías cuando tú conociste al Señor? 22. ¿Y qué te llevó a tocar fondo?
me llevó a tocar fondo. Mira, de las pocas veces que yo visité la iglesia, yo recuerdo que una hermana de la iglesia donde yo me congrego, Cristiano Rosario, me llevó a la iglesia. Primera vez que vine a esta iglesia donde me congrego. Y ahí la palabra de Dios me marcó. Se comenzó a tocar fondo, que comencé a ver la realidad de las cosas y de cómo yo estaba. ¿Tú recuerdas alguna palabra que haya dicho el predicador? ¿Quién estaba predicando ese día? ¿Tú recuerdas? Ese 25 de marzo no recuerdo quién estaba predicando cuando vine por primera vez, pero cuando decidí aceptar a Cristo, sí recuerdo quién estaba predicando, que era el hermano Leonel Clarion. Era quien estaba predicando. Y realmente ese fue el mensaje que impactó mi vida. Hablaba, y recuerdo que 2 días antes se había graduado de la universidad. Ah, pero hace un tiempo ya. Exactamente, hace ya 4 años aproximadamente. Sí. De eso. Entonces, recuerdo que él decía, que él hablaba de la necesidad del ser humano de buscar de Dios, de acercarse a Dios, ¿sabes? Y esa necesidad confrontó tanto mi vida porque ya tenía 7 meses de batalla, de lucha, desde la primera vez que visité la iglesia hasta ese día. ¿Qué tipo de batallas tenía? ¿Emocionales? Bueno, tenía batallas emocionales sobre que yo no puedo seguir igual, yo tengo que buscar de Dios, mira cómo tú estás viviendo, pero también de que, mira, si tú buscas de Dios, tú no puedes hacer esto, tú no puedes beber la fiesta, etcétera. Una batalla mental que le pasa a mucha gente, no nada más a los jóvenes. A muchas personas. Porque yo conozco, por ejemplo, mucha gente que ellos deciden no aceptar al Señor, no porque no quieren, sino porque, vamos a decir, no tienen la suficiente voluntad de rechazar lo que tienen alrededor de ellos. Fíjate que decimos el Espíritu Santo es quien convence de pecado. De pecado, ¿verdad? De todo arrepentimiento. Él te convence, pero él no te obliga. Eso es así. Y eso es lo que el ser humano no entiende. El Espíritu Santo puede convencerte, pero no obligarte. El hecho de tú estar convencido no te obliga a aceptar las cosas. Tú las aceptas por decisión propia. Y yo, a pesar de que estaba convencido de que estaba mal durante todos esos meses, no acepté hasta el día que sentí que ya no podía más. Ese fue el día que tocaste fondo y dijiste, tengo que aceptar al Señor. Ese fue el día que dije, ya yo no puedo más con mi vida. Ahora, Moisés, ese día que tú aceptaste al Señor de una manera ya, vamos a decir, más seria, tomaste la decisión de manera radical de que voy a dejar el mundo, voy a dejar lo que el enemigo me ofrece y voy a aceptar al Señor. ¿Quién era? Cuéntame, o sea, el antes y después. Antes de tú aceptar al Señor y después, ¿qué cambió en Moisés Frías? Mira, antes de aceptar al Señor yo era muy problemático. En mi casa parecía un cuartel, se daba mucha querella. ¿En serio, Moisés? Sí, se daba mucha querella diario. Yo era bastante problemático, era bastante pleitero, peleaba mucho, embrobaba mucho, que los vecinos con los frutos, que los vecinos con que me... ¿Tú tenías mala maña? Con que me gustaban los frutos de los vecinos. Porque es una realidad que a veces los jóvenes quieren ocultar, a veces nos gustan los frutos de los vecinos aunque tengamos frutos en nuestra casa. Sí, sí. Y aunque no tengamos la necesidad de hacerlo, pero me gustaban los frutos de los vecinos. Son cosas del enemigo, o sea, eso es como cosas del enemigo. Y peleaba con quien sea, no había rango de edad. Realmente no respetaba a nadie. Ese era el Moisés antes de aceptar a Cristo. Pero el Moisés después de aceptar a Cristo, el Moisés más sumiso, Moisés más calmado. Que las personas podían hablarle lo más alto posible, ofrecerle golpes. Y ya él no reaccionaba a eso. Y no te voy a decir que es fácil, no era fácil. Pero realmente yo le abrí la puerta de mi corazón a Cristo porque yo quería un cambio en mi vida. Exacto. Y esas cosas hacía en contra de mi voluntad porque estaba cambiando de personalidad, estaba cambiando de comportamiento. Y a veces tenía que tragarme muchos insultos por no reaccionar a lo que me estaban haciendo, para hacer la voluntad de Dios y para decirme a mí mismo que yo era una nueva criatura. Tremendo eso. Y realmente fue difícil, pero lo logré. Porque no es fácil, el camino es bastante difícil, pero aún así le pedí a Dios que me ayudara. Y pude lograrlo por el Espíritu Santo. Tremendo eso que tú acabas de decir, Moisés. A veces conocemos mucha gente y también nosotros llegamos a los pies del Señor
y no nos rendimos a ese nivel de que Dios sea que nos cambie y que Dios sea que haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Es tan cierto que quizás las personas que estén viendo este video y me conocen, se van a dar cuenta de que personas me dieron a mí un mes, 2 meses. ¿Te probaron? Me dijeron, yo te doy un mes como evangélico, además yo te doy hasta diciembre. Imagínate, me convertí ya a finales de octubre, ¿verdad? Faltando 2 días para terminar. Yo te doy hasta diciembre, una época bien caliente. Y yo te doy hasta diciembre. No, mira, yo no te doy un mes, yo te doy un par de semanas. Entonces, cuando comienzan a ver que pasan los meses, 4, 5, 6 meses, 1 año, dicen, wow, pero verdaderamente Dios lo cambió. Wow, pero mire, es verdad que es una nueva criatura. Wow, pero mira, en serio, él está en serio en el evangelio. Mira, ya no es lo mismo. Ya es una persona diferente. Exactamente. Entonces, esas son de las cosas que deben de reflejarse cuando tú vienes a Cristo. Ahora, Moisés, ¿cuándo tú te das cuenta que tú tienes un llamado pastoral? ¿Tuviste un sueño? ¿Alguien te lo profetizó? ¿Escuchaste la voz de Dios de manera audible que te lo dijo? ¿Cómo tú te das cuenta de que tú tienes ese llamado? Mira, lo increíble es que quizás para muchas personas esto pueda parecer difícil o quizás poco real, pero 3 meses antes de yo aceptar a Cristo, sentado en uno de los bancos de la iglesia, sentado en un lado donde solamente habían damas, escucho una voz masculina que me dice, yo te voy a hacer un pastor como él. De manera audible tú lo escuchaste. Exactamente, refiriéndose a mi pastor Cristino Rosario. La voz me dice, yo te voy a hacer un pastor como él. Yo escuchando esta voz me quedo buscando, pero ¿quién me está hablando? Porque yo estoy aquí sentado y yo no sé quién me está hablando. Pero esa voz yo podía reconocerla porque esa voz meses antes me había hablado de escribir una canción que yo escribí y hasta me dijo a quién entregársela. Pero esa voz me habla y me dice, óyeme. ¿Tú no eras cristiano en ese momento? No, no lo era. Y me dice, óyeme, yo te voy a hacer un pastor como ese que está ahí. Y yo voy a cambiar tu vida. Pero esa misma voz, cuando yo acepto a Cristo, a la semana de yo aceptar a Cristo, era que me dice, yo te voy a hacer un pastor. Tremendo. Y yo no sabía literalmente de qué me estaba hablando la voz. Yo solamente lo escuché. Pero yo no había aceptado nada porque no sabía. Si no fue hasta 1 año después que escucho al pastor diciendo... Aquí, 1 año después de todo eso. Exactamente. Wow. Después de todo eso, escucho al pastor diciendo desde el púlpito, bueno, aquí a las personas que tienen el llamado, los mandamos al seminario bíblico para prepararlo como pastores, le pagamos todo. Y lo escuché varias veces hasta que en una dije, pero, óyeme, pero yo tengo el llamado. Cuando tú escuchaste que el pastor dijo eso, ya tú habías aceptado a Cristo en ese momento. Exactamente. Ya yo tenía aproximadamente 9 meses en la iglesia, ya me había bautizado y ya cuando él dijo eso comenzó a carcomer dentro de mi corazón, esa inquietud. Pero no solo eso, yo comencé a presentar síntomas, por decirlo así, de pastor, comencé a seguir los pasos de mi pastor. Tú que te congregas a la iglesia, puedes darte cuenta de que llegaba a la iglesia, ir inquieto en el saludo pastoral, saludando a todo el mundo. A todo el mundo, reflejando eso. Y no era que yo le invitaba porque quería, era porque era algo que salía de mí espontáneamente. Y eso comenzó a manifestarse dentro de mí. Entonces, cuando el pastor anuncia esto, yo dije, óyeme, pero esto es lo que me llama. Ahí es donde yo me identifico. Cuando me acerqué, le digo, pastor, yo me quiero ir para el seminario. ¿Qué te dijo el pastor Cristino? ¿Qué tiempo tú tienes? Yo, bueno, pastor, yo que tengo un año en la iglesia. Me dice, bueno, tienes que tener cierto tiempo, tienes que tener 2 años para que te acepten en el seminario, 2 años siendo evangélico y siendo ya bautizado, pero yo voy a orar y luego yo te digo. Ok. El pastor oró y ciertamente Dios le comprobó porque solamente recibí la noticia de él que me dijo, investiga los papeleos, investiga... Una confirmación más a través de tu autoridad. Exactamente, me dice, investiga qué es lo que hace falta. Y luego tú me dices que te vamos a mandar para el seminario. Eso es tremendo, Moisés, porque tú sabes, yo soy de la gente que cree que el que tiene un llamado tiene ciertas características que van con ese llamado. Ciertamente. Entonces, yo sí recuerdo que muchos muchachos te relajaban muchísimo aquí, que decían, ¿tú te crees que tú eres el pastor? Porque tú vivías algo que tú siempre has tenido, y lo destaco,
es ese deseo de servir. Tú siempre estás sirviéndole a la gente, que si te dicen, búscame esto, tú no le pones cara a la gente, ni nada de eso. Entonces, en ese sentido, el tú tener ese llamado de servicio tan elevado, confirma de que realmente tú tienes el llamado pastoral, porque el pastor lo que hace es que sirve. Ciertamente. Eso es lo que hace el pastor, que sirve a la iglesia, que sirve a la gente, a la congregación. Y creo que es algo que viene desde siempre, porque en el barrio, aunque a veces los vecinos no me querían cerca o me reprochaban por mi actitud, pero si necesitaban un mandado, un favor, y me lo pedían, yo iba. O sea, tú podríamos decir que tenías cierto liderazgo en tu sector. No tenía problema con ir a hacer un mandado, aunque a veces, tú sabes, era como los niños de barrio, por 5, por 10 pesos, Sí. pero aún así me prestaba para ir al mandado o para lo que sea que me pidieran, siempre estaba presto. Eso es tremendo, Moisés. Moisés, ya que tú nos hablaste de que fuiste enviado al CEVIC, ¿cuál fue tu experiencia allí? ¿Cómo tú puedes describir esa experiencia? Bueno, la experiencia es inmensa, porque en ese lugar lo primero que tú aprendes es que desaprende para aprender. Exacto. Tú llegas a ese lugar con un mundo, pero ese mundo se te ha desbaratado, porque la formación que tú comienzas a recibir, primero de parte de Dios, luego de las autoridades, de tus mismos compañeros, aprender de su carácter y de todas sus cualidades y aprender a convivir con personas diferentes, culturas diferentes. Culturas diferentes. Imagínate enfrentarte en un lugar con prácticamente 30 provincias diferentes, personas de todo el país, incluso de España había un... Sí. Tú tienes que lidiar con 30 culturas diferentes, lidiar con todo eso es inmenso, pero la formación espiritual que tú recibes ahí es porque tú te vas a llegar a un momento donde te vas a sentir solo y vacío, aunque estés rodeado de personas. Te vas a sentir así porque está fuera de tu ambiente, de tu confort. Y el estar así te hace sentirte confrontado contigo mismo. Y es ahí donde tú descubres ese yo interior, esa personalidad que está dentro de ti. Pero también tú aprendes ahí a perdonar. Hay una materia muy interesante que es orientación académica, donde nos hacen confrontarnos con el yo y mi propio yo. Ahí tú tienes que aprender a perdonar. Con eso que lidia el ser humano. Exactamente. Y tienes que aprender a perdonar. Porque cuando tú escribes tu testimonio, lo que tú has vivido en hojas, no es porque tú no sepas lo que has vivido. No porque tú no tengas la capacidad de sentarte y hablar de lo que tú has vivido. Es porque mientras tú lo estás escribiendo, estás recordando esos momentos de lo que Dios te libró y la transformación que Dios ha hecho contigo. Entonces ahí el impacto es tanto físico, mental, como espiritual. Moisés, ¿cuál es el mensaje que tú le das a esta juventud, a esta generación? Mira, yo voy a cumplir aproximadamente 10 años ya en el Evangelio, en diciembre. Y hay algo que yo veo muy diferente de esta generación que está ahora a cuando yo inicié. Que esta generación es como muy ñoña, como que se queja mucho. Más sin embargo, de cuando yo inicié, los jóvenes pasaban por un sinnúmero de necesidades, tanto económicas, tanto físicas, y por un sinnúmero de procesos también emocionales que uno tenía que pasar, y uno como que se lo gozaba, como que no era tanto una quejadera, una gritadera, uno se lo gozaba. Entonces, tú vienes de abajo, vienes de una vida dura, donde fuiste golpeado, donde fuiste herido por mucha gente, y tú te has superado hoy hasta el punto de tener un ministerio pastoral. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a esta juventud? Mira, hay algo que siempre digo, una frasecita que yo uso en todos mis mensajes, y es que vamos a dejarnos de ñeñeñe. De ñeñeñe. Vamos a dejarnos de ñeñeñe, porque es que hay mucha ñoñería. Sí. Y realmente la juventud de hoy, por lo mínimo, quiere abandonar la iglesia. Por lo mínimo se queja. Y a pesar de que yo soy un evangélico de este tiempo, ¿verdad? 4 añitos que voy a cumplir ahora. Sí. Yo pasé la cruda. Hubo un momento donde yo pasé 11 meses crudo, que tú eres testigo, durmiendo aquí en la iglesia, encerrado en un cuartico,
pasé 11 meses difíciles, que no cualquiera puede pasarlo y soportarlo, pero Dios me ayudó. La clave para mí está en el mandamiento más poderoso que tiene la Biblia. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Si el ser humano no se afianza a Dios, si el ser humano no le entrega su corazón a Dios, es difícil que pueda soportar. Y yo creo que la juventud de este tiempo lo que necesita realmente es dejarse de ñoñería y comenzar a entregarle a Dios su voluntad, su corazón. Tiene que comenzar a entregarle a Dios cada situación en su vida, porque todos flaqueamos. Y yo he tenido momentos donde yo he flaqueado mucho, donde yo me he visto al borde de decir ya no puedo más. Pero yo recuerdo que a mí quien me llamó y quien me sostiene es Dios, el Espíritu Santo. Y si el ser humano no se afianza ahí, pues va a flaquear de todos los lados y no va a poder levantarse. Entonces, cimentado en la palabra de Dios, que de ahí nadie cae, nadie titubea. Ahí nos mantenemos firmes y estáticos. Hay que construir la casa sobre la peña, sobre la roca, que ahí hay fuerza de más para mantenerse sobre sus pies. Y un mensaje fundamental es que vamos a dejar de hacer juego con el pecado. Amén. Vamos a dejar de sentarnos en la mesa a jugar traidoso o dominó con el pecado. Y comencemos a trancar el juego y a dejarle el lado. Cero pecado, que el pecado está a la puerta. Y si usted se afianza del pecado, bye bye Charlie. Entonces, vamos a dejarnos de ñeñeñe y hacer juego con el pecado. Realmente. Moisés, déjame decirte que es un placer y te doy las gracias por darme la oportunidad de llevar tu testimonio a mi plataforma. Y gracias por el mensaje que tú le das a la juventud que tanto lo necesita. Señores, Moisés es pastor, está comprometido y esperemos que pronto llegue esa boda. Viene pronto. Y que Dios siga bendiciendo tu vida, Moisés. Si tienes algunas palabras, la plataforma es tuya. Realmente agradecerte a ti por la oportunidad, y el privilegio es mío. Realmente de estar aquí y de servirte para llevar un mensaje positivo a la juventud cristiana que necesita ponerse sobre sus pies, pararse a la brecha como atalayas y decirle no, sacar las viejas inmundicias que están dentro de los templos y revestirse del poder de Dios, revestirse con la armadura de Dios, ¿verdad? Como decía Shailene, este jovencito ya está comprometido, pronto habrá boda, sí, muy pronto, pero juventud, saquen el pecado de los templos y tomen ustedes el control de la espiritualidad de las iglesias. Amén. Rompan con el parámetro y para adelante, que Cristo viene. Amén. Gracias y paz con todos ustedes. No olviden suscribirse, darle like a este video y compartirlo con alguien. Sin más que decir, se despide Shailene Aristi y el pastor Moisés Frías. Nos veremos hasta la próxima. Dios le bendiga.